Ahí entonces ponemos a grabar. Bueno, yo les cuento, Guillermo, antes de que arranques, un poquito la modalidad. Vamos a hacer, primero que exponga Guillermo, y después los compañeros y compañeras que tengan alguna reflexión o alguna pregunta y podamos iniciar algún tipo de ida y vuelta, lo hacemos. Obviamente, contemplando cierto tiempo, porque si nos da como nos da a nosotros, nos quedamos hasta las 12 de la noche, pero no vamos a comprometernos ni a Guillermo ni a muchos de ustedes a este tema. Así que un ratito nomás, hora y media, 2 horitas, y Guillermo, todo tuyo para estar grabando. Vamos a salir en vivo también en el canal de YouTube, pero bueno, está bueno compartir entre nosotros que podemos a través del chat y ir andan diciendo nuestras miradas y reflexiones, y ahí yo voy tomando nota para que ustedes, cuando quieran hacer alguna pregunta, después cuando termine Guillermo podamos abordarla. Listo. Muy bien, muchas gracias. Repito, gracias por la invitación. Y se suele reflexionar, obviamente desde las miradas de economistas alejados de nuestra doctrina, si el peronismo tiene una política económica o en realidad simplemente es un agrupamiento de compañeros en busca de determinadas cosas y que en realidad puede un día adaptar una política y otro día adaptar otra, y así vamos yendo. Yo en esto quiero ser muy claro desde el inicio: existe la economía peronista. Esto no existe como tal, se ordena y se aplica. Y los que no lo ordenan y no lo aplican, al menos en el hecho económico, no son peronistas. Después, obviamente, la gestión de gobierno tiene múltiples facetas, pero en esto quiero ser claro. Entonces, ¿por dónde debemos empezar a analizar una política económica peronista? Bueno, como toda política económica que se aplica, parte de algunas conceptualizaciones que son las ordenadoras básicas del pensamiento. Y no es ajeno a este debate desde la economía cuál es la concepción del valor en términos de por qué las cosas valen, por qué tienen un precio en el mercado para el peronismo. Y en eso la disciplina tiene dos grandes escuelas. Aquellos que dicen que las cosas cuestan lo que valen, ese viejo dicho de las cosas cuestan lo que valen, con lo cual en su propia definición las cosas cuestan lo que valen, no hay una definición de costo, hay una definición del valor en términos del precio que tienen en el mercado. ¿A quiénes ascriben esto? Bueno, ascriben los neoliberales y ascriben los socialdemócratas, en lo que debatimos habitualmente en la arena pública desde la teoría subjetiva del valor o la escuela austríaca. Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, es una gran ruptura dentro de la disciplina. Insisto, las cosas cuestan lo que valen. Hacemos costos, no hace falta. Si Moreno hacía costos en la década ganada, era porque era un antiguo, o porque no sabía de economía. Porque no es necesario hacer costos. Esto lo dicen los socialdemócratas, lo dicen los socialdemócratas. Esto lo dicen los neoliberales, lo dicen los neoliberales. Es la comidilla de Milei, es la comidilla de Milei. Es la comidilla de los progresistas, es la comidilla de los progresistas. Cuando el progresismo confrontaba con el modelo económico de Néstor Kirchner, allá desde el 2003 hasta entrado el 2010, es porque básicamente su conceptualización no pasa por la estructura de costos, formular estructuras de costos. Claro, ahí tenemos un serio problema. ¿Cómo sabemos la tasa de ganancia? Si no hacemos costos, por ejemplo, no sabemos el costo del barril de petróleo en la Argentina con exploración y explotación, a pesar de que hace bastantes años que tenemos YPF. Sería una obligación de YPF como mínimo decir cuál es su costo de exploración y explotación del barril de petróleo, y si más del 50% del mercado tiene ese costo, podemos inferir que el resto del mercado también. Pero bueno, esto hoy no lo sabemos. ¿Cómo definimos entonces la tasa de ganancia? Bueno, la tasa de ganancia
no la podemos definir y lo que apelamos es al espacio de competencia entre las distintas unidades de producción para que la competencia haga que baje el margen de ganancia. Esto lo escuchamos todos los días, de los progresistas y de los neoliberales. Abramos la economía, hagamos más competencia dentro de la economía. Como no hacemos costos, la competencia entre las empresas es lo que va a permitir que la tasa de ganancia se minimice. Bueno, esta es la visión de una de las escuelas de la economía, que es la escuela austríaca, y de la cual se derivan dos visiones, como son la neoliberal y la socialdemócrata, que si tienen la misma construcción de la teoría del valor, es obvio que muchas diferencias en la aplicación de las políticas no tienen. La otra gran escuela en términos de teoría del valor es la que llamamos, por contraposición, y es anterior a la teoría subjetiva, que es la teoría objetiva, y que tiene que ver con la cantidad de trabajo incorporado que tiene un bien o un servicio. Esto viene de Marx, no, es antes de Marx, de Adam Smith, y de los clásicos, quienes abrevan en la teoría objetiva del valor. Abrevan los liberales, no hay ninguna. Abrevan los marxistas, no hay ninguna. Abrevamos los peronistas, no hay ninguna. Por eso Perón dijo, hay una sola clase de hombres lo que trabaja. Muy importante esa definición de Perón. Hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Está obvio que hay diferencia entre los que trabajan y los que viven de rentas. Y los que viven de rentas, en aquel momento en la Argentina, hoy quizás hay algunos más, pero tampoco muchos más, son los oligarcas, los dueños de la tierra, sobre todo en la Pampa Húmeda. Y en eso Perón fue muy claro. De un lado los que trabajan, trabajo calificado, profesional, manual, intelectual, organizando la producción, esto se llama empresario, o los que viven de rentas. Y en esto el peronismo es muy claro. Premia a los hombres que trabajan. Cuando hablo de hombres, hablo de mujeres, obviamente, en la terminología que utilizamos en general y se tiene que así comprender. Ninguna de las dos teorías del valor, no olvidemos que si estamos en una disciplina, es una disciplina social, completa el método de análisis. Si yo pinto un cuadro, voy a estar 4 horas pintando, y Picasso seguramente estaba 4 horas pintando, el de Picasso valía fortuna y el de Moreno no vale nada, esto es obvio. Entonces, Moreno, hay algo ahí, muy bien. No todos los bienes, no todos los servicios se completan con la misma teoría del valor, pero uno podría decir que la mayoría de los que satisfacen las necesidades del pueblo nos llevamos muy bien con la teoría objetiva del valor. Nos llevamos muy bien con la teoría objetiva del valor, y si entonces no es el elemento de competencia el que ordena la tasa de ganancia, ¿cómo se ordena la tasa de ganancia? Haciendo costos. Por eso nosotros, desde la economía peronista, decimos, hay una estructura de costos que se ordena para que ese bien o servicio se venda al mercado, y le aplicamos una tasa de ganancia justa y razonable, y ahí se define el precio. Ese fue el trabajo de la Secretaría de Comercio. ¿Quién había disuelto la Secretaría de Comercio? Caballo, cuando en el año 95. ¿Y por qué? Y porque había una extraordinaria estructura en el Estado argentino que lo que hacía es hacer costos y ser expertos en costos, con lo cual la paritaria será mucho más sencilla. Claro, hacer costos no es aprobar costos en la facultad. Hacer costos en cualquier fábrica compleja, el hombre mejor pago, incluso a veces mejor que el presidente de la compañía, es el hombre que hace costos. Porque el hombre que hace costos contra el precio de venta es el que define la tasa de ganancia de la compañía, y si hay o no hay. Obviamente los productos directos, los insumos directos son más fáciles de calcular, pero cuando uno tiene que entrar en las amortizaciones y en una serie de elementos más que hacen a los costos directos e indirectos, la expertise de los hombres de costos son muy importantes, muy importantes. Estas dos escuelas tipifican la economía del mundo conocido. Obviamente hay algunas economías que al menos yo no las conozco, como puede ser el caso de Afganistán, qué sé yo, que son los talibanes. Son de izquierda, son de derecha. No, la verdad que no lo sé.
No sé qué tipo de economía aplican los talibanes, para algunos que lo quieren investigar sería interesante y quedará para un próximo seminario. ¿Cuál es el esquema de los ayatolas para la economía? Tampoco está muy claro. Pero no es claro para nosotros, para ellos sí, estoy diciendo. En general, nosotros podemos encasillar las economías del mundo, teoría objetiva y teoría subjetiva, y ahí nos vamos ordenando. Claro, los que escribimos a la teoría objetiva del valor, tenemos una situación no sintetizable con los muchachos de la teoría subjetiva. Por eso la confrontación con los socialdemócratas y con los neoliberales es una confrontación muy gruesa, muy gruesa, muy gruesa. La confrontación con los liberales y con las marxistas dentro de la teoría objetiva del valor pasa por otros temas. Obviamente con los marxistas fundamentalmente por el derecho de propiedad, los peronistas adscribimos al derecho de propiedad, y con los liberales que consideran que el derecho de propiedad también invade la esfera pública. Y ese es un problema. Los peronistas sostenemos el modo de producción capitalista y el derecho de propiedad al interior de la unidad de producción, que es propiedad de los accionistas o de la persona física o jurídica, pero decimos cuando la mercadería transita por el espacio público, cuidado. Cuando transita por el espacio público, los hacedores del orden público y de los que de alguna manera, vía legitimación de esas decisiones, en este caso por los votos, pueden, que son los que buscan el bien común, pueden operar. Entonces, dentro de la unidad de producción, no generamos adentro de la tranquera, adentro tasando la empresa, nos metemos. Cuando la mercadería sale al espacio público, ahí opinamos y con precisión. Claro, Marx, y en esto fue muy claro, dijo, la mercadería se valoriza en la circulación, y no hay circulación si no es en el espacio público. Ante esta contradicción, Milei me contestó públicamente, bueno, vamos a privatizar las calles, cosa que hizo la propuesta. Bueno, ahora con los medios de comunicación y todo este sistema, podemos poner cabinas de peaje a la entrada de cada una de las esquinas y cada uno visita una cuadra y se hace cargo de mantenerla, qué sé yo, y le cobra. Bueno, es una manera muy particular de contestarle al peronismo que en el espacio público habría que ver las plazas, va a seguir existiendo el espacio público. Y hay un espacio público que va a ser muy difícil de que no siga siendo público, que son los espacios internacionales, por ejemplo, los océanos, o el espacio más allá de la atmósfera, digamos. Hay un espacio que hoy podría ser la Antártida, por ejemplo, que es un espacio que todavía no está sujeto al derecho de propiedad por parte de las personas y tampoco de los países. Por eso las disputas, que en algún momento se va a zanjar, hay un acuerdo entre todos los países de que la Antártida sigue siendo la Antártida, pero en algún momento eso se va a terminar. Por eso es muy importante el alineamiento geopolítico de la Argentina, porque está en juego las Malvinas y su proyección a la Antártida. Pero esto obviamente ya ustedes convocarán a los expertos en geopolítica. Resolvimos el tema de la teoría del valor, resolvimos dónde nos encuadramos, resolvimos dónde los encuadramos, que es la teoría objetiva y nuestras diferencias con los marxistas y con los liberales. Y queda, y esto es muy importante, porque si no después se nos desordena en el día a día en la toma de decisiones. Por eso hay que tener alguna mancomunión en términos doctrinarios. Facilita el gobierno. Digamos, un equipo de 50 economistas peronistas a cargo de las áreas que determinan la política económica del Estado facilitan la gestión. Si uno hace un decreto en términos de política económica y empieza reflejando el derecho de propiedad, después lo cuestiona porque es marxista y finalmente termina todo eso conformado por una decisión que se toma con una cabeza socialdemócrata, sale un mamarracho que nadie lo entiende. La doctrina sirve para esto, sirve para que sepamos más o menos jugar razonablemente de memoria, nos conocemos, nos olfateamos, ya sabemos que no es que la doctrina, no, miren los muchachos, la doctrina es muy importante. Es obvio que los socialdemócratas y los neoliberales, como acabo de decir, pueden gobernar. E incluso como en el caso de Chile, se pueden sustituir mutuamente entre Piñera y Bachelet,
y en realidad la política económica seguir siendo la misma. O Cavallo en la Argentina puede ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal como el de Menem y después ser ministro de Economía de Chacho Álvarez. Chacho Álvarez lo va a buscar, aunque ya no estaba en el gobierno, y le dice a De la Rúa, vos vas a ser el ministro de Economía. Bueno, muchacho, es sencillo de entender esto. O Álvarez Ají puede decir suelto de cuerpo que él no tuvo ningún problema para interactuar, sí tuvo problema para, como él mismo dijo, abastecer lo suficiente al equipo de Scioli cuando estaban en campaña y que no hizo lo suficiente, pero no tuvo ningún problema en congeniar con el último equipo económico de Macri, que también tienen una formación común en una agrupación universitaria que se llamaba Tontos pero no tanto, la famosa TNT, del cual también el gobernador Kicillof, Costa y demás abrevaban, ¿no? La misma Naón, abrevaban. Esto es importante, porque en la misma escuela que estudiaron los Lustó, estudiaron funcionarios del último ciclo del gobierno de Cristina. Y no es casualidad que en el último ciclo del gobierno de Cristina, en el año 2014, se haya producido la única devaluación en el ciclo de gobierno peronista, pero que queda por fuera de la década ganada. La década ganada va del 12 al 12, del 2 al 12 o del 3 al 13. No incluye 14 y 15, precisamente porque la devaluación corta de raíz lo que es la cosmovisión del peronismo en términos de política económica. En ese momento se le echó la culpa ayer, pero bueno, hoy ya esto está resuelto, fue una decisión voluntaria del gobierno, y uno podría decir que ahí comenzó un ciclo de valorización del capital por fuera del esquema de producción y trabajo que sigue hasta nuestro tiempo. Uno podría decir que con esa decisión que se tomó en enero del 2014, volvió a ser más importante el gerente financiero dentro de la compañía que el gerente de producción. Casualmente, cuando el peronismo se hace cargo de la administración de la cosa pública, después de la explosión de la convertibilidad, pasa a ser el gerente de producción mucho más importante que el financiero. El peronismo siempre es un modelo de capital, un modelo de producción y trabajo y no de especulación y renta. ¿Y esto qué tiene que ver? La valorización de capital. ¿Qué es la valorización de capital? ¿Dónde nosotros vamos a poner el acento para generar los jugadores que acumulan plata? Capital o como lo quieran llamar. Y los vamos a poner en la economía real. El centro de la economía peronista es la economía real. De ninguna manera abordamos la economía desde el sistema financiero. De ninguna manera. Claro, cuando vos devaluás, vuelve el vector especulativo rentístico y uno empieza a ver cómo el sistema financiero vuelve a ocupar el centro de la escena. ¿Son temas menores? Y no son temas menores, porque dejás de tener el trabajo como ordenador de la acumulación de capital. Al trabajo como ordenador de la acumulación de capital. Claro, estos elementos ordenadores de la política económica nos ordenan nuestras tomas de decisiones y nos posicionan. Cuando uno analiza la economía desde el peronismo, la analiza desde el trabajo. El trabajo con un nivel de productividad tal que tiene que estar acompañado por el capital que no es otra cosa que trabajo acumulado. Porque si todo es trabajo, es obvio que es un problema de cómo guardamos trabajo, lo guardamos en el capital. Y está claro que el capital también, porque somos defensores de la propiedad privada, tiene dueño. El tema de la economía peronista es la armonía entre el capital y el trabajo. Y esto es sencillo. Así funcionamos. Y por eso, cuando conversamos la economía, de un lado está el movimiento obrero organizado y del otro lado están los empresarios. Pero Moreno, ¿y entonces la economía popular dónde queda? Para el peronismo toda economía es popular. Me acuerdo cuando asumimos en el Consejo Nacional del Partido Justicialista ya en el 16, el Chino Navarro levantó la mano y dijo, yo quiero ser secretario de la economía popular. Yo levanté la mano detrás y dije, mire, discúlpeme, en ese momento el presidente de Agioja del partido, discúlpeme, presidente, para nosotros los economistas peronistas solo hay una sola clase de economía y es la popular. No sé lo que quiere decir el compañero Navarro con eso de economía popular, porque si él es la economía popular, ¿nosotros qué somos? Bueno, obviamente
volvió a levantar la mano el Chino Navarro y dijo, retiró la propuesta. La retiró en el Consejo Nacional, pero no en la Cosmovisión. Pero no en la Cosmovisión, y esto es un problema muy serio, porque entonces parecería ser que algunos muchachos de los movimientos sociales piensan que el peronismo no es la economía popular. Si el peronismo no es la economía popular, entonces ¿qué somos? ¿Marxistas o liberales? ¿O socialdemócratas o neoliberales? Bueno, tenemos un lío bárbaro. Claro, en los gobiernos donde se aplican economías neoliberales o socialdemócratas, esto queda muy claro. Cuando se aplica en economías peronistas, ese debate no estaba. Ese debate no estaba. Nosotros fuimos capaces de cambiar la ley de quiebra para que el movimiento cooperativo pudiera hacerse cargo de las empresas que sus accionistas subían. Y la cambiamos, y se mandó, y lo mandó el Poder Ejecutivo, y se votó, y recién Macri la cambió cuando se enteró allá por el 18. Esa ley de quiebra que permitía a los trabajadores de una empresa abandonada por sus dueños, las famosas empresas recuperadas, de propio derecho presentar un plan de negocios en el concurso o en la quiebra, pasó a ser ley y obligatoriamente los jueces tenían que tomar esa propuesta y presentarla en el concurso o en el expediente de quiebra. Hasta que nosotros cambiamos la ley, eso obviamente no era así. Bueno, naturalmente, en esto participó Feletti también, que en ese momento era diputado, es obvio que viene de que tenemos unas mismas concepciones. Dicho esto, y para no ser extremadamente largo, vamos de ahí a la acumulación de capital. En esto también no solo tiene que ver con el vector de trabajo, sino tiene que ver con las condiciones exógenas y endógenas del desarrollo. Los peronistas ascribimos a las teorías de las conceptualizaciones endógenas del desarrollo. ¿Qué significa eso? Que la tasa de ahorro de la economía argentina alcanza para que la Argentina crezca a tasa china, de 8 a 10% anual. No tenemos ningún problema con la inversión extranjera directa, pero no somos los que creemos que no alcanza con la tasa de ahorro doméstica y necesitamos el ahorro externo que viene a nuestra patria como inversión extranjera. En esto se diferencian dos escuelas y en esto el peronismo ascribe a los elementos endógenos del desarrollo. Por eso somos tan presentes en la acumulación de capital en las unidades de producción que están internamente alojadas y que tienen en el mercado interno su core, digamos, su elemento básico de plan de negocio. Esto es muy importante. No es que nosotros ascribimos a la teoría de los tigres asiáticos, algún ministro del actual gobierno sobre esto está haciendo. Entonces piensa que la Argentina es un país petrolero cuando solamente es un país con petróleo y gas, y quiere hacer un gasoducto para que el gas argentino alimente la manufactura brasilera. Una cosa disparatada, absolutamente disparatada. Bueno, nosotros en realidad en esto tenemos una visión absolutamente distinta. Dicho esto, y creo ya para pasar a las preguntas, pero que naturalmente creo que van a ser del orden del día, tenemos dentro de este marco que poner el acuerdo con el fondo. La Argentina tiene que acordar con el Fondo Monetario Internacional, no hay ninguna posibilidad de que no acuerde con el fondo, lo hará este gobierno o algún otro, pero esto de pensar que no se puede no acordar con el fondo, esto es no haber leído las sanciones que la propia Argentina aprobó con su hombre en el directorio cuando se aprueban este tipo de préstamos que es para todos los países del mundo, no es para la Argentina. O tenés un stand-by o tenés un acuerdo de origen menor al stand-by, que en general son de 2 años y que son de 1 año, con muchas menos condicionalidades, o tenés un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, que es como cualquier prestamista. Si te voy a prestar a 10 años, te quiero tener certeza que me la vas a devolver. Y si no me la vas a, si no tengo certeza, me las tengo, y si no, no te puedo prestar a 10 años. Esto es como cualquier institución financiera, aunque el Fondo Monetario no es un banco, es un fondo que se constituyó por los países y que lo que tiene es un rollover como propio fondo y vive también de la tasa de interés que le cobra a los países que piden esa plata, pero no es un banco, no tiene depósito. Es plata aportada por los países miembros, entre ellas la plata de la Argentina,
que en su momento aportó después de la fusiladora, después que lo echaron a Perón. Bueno, dentro de esto, de este acuerdo con el fondo, nosotros, si hubiese un gobierno peronista negociando con el fondo, tiene que tener estos elementos ordenadores. Primero, priorizar el trabajo. Si vas a priorizar el trabajo, no le podés sacar tasa de acumulación de capital a los que trabajan. Y entonces, ¿quién pone la plata? Hay que acordar, porque si no queda fuera del mundo, y para estar fuera del mundo tenés que ser Corea del Norte, tenés que estar ahí, frontera con China y con Rusia. Si está donde está, donde de un lado tenemos las Malvinas, los británicos, del otro lado los chilenos, más arriba los brasileños, muchachos, estamos muy lejos de ser Corea del Norte, estamos dentro del mundo en Occidente, es imposible no acordar. Muy bien, si vas a acordar, no tenés que lastimar al mundo de trabajo. ¿A quién tenés que lastimar? Al mundo de la renta. ¿Quiénes son los muchachos de la renta? Y en la Argentina, fundamentalmente, la pampa húmeda. Son los terratenientes, el peronismo los llama oligarcas, en la pampa húmeda. ¿Por qué en la pampa húmeda? Y bueno, porque esa tierra, ustedes sabrán, habrá algún estudiante acá de economía que sabrá que la tierra no se amortiza. Todo el resto se amortiza, un auto, un edificio, un local, todo se amortiza, menos la tierra. ¿Y por qué? Porque no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Y dentro de 300 años va a seguir estando esta tierra. Sí se amortiza si le hiciste mejoras a la tierra, pero si no, no se amortiza. Con lo cual, en realidad, el precio del alquiler de la tierra que alquilan los terratenientes para hacer los alimentos de los argentinos lleva en el precio, en la puerta, en la tranquera del campo, el costo del alquiler. El costo del alquiler es un costo ínfimo, no, en general es un tercio de la producción. Cada vez que un trabajador consume un litro de leche, le está pagando un tercio de ese litro de leche, más o menos un tercio de ese litro de leche. Tenemos que descontar la ganancia de la cadena de comercialización, pero al menos en la puerta del tambo, del alquiler de la tierra. O sea, los socios de la sociedad rural, cada vez que un trabajador compra un litro de leche, se llevan una monedita. Bueno, imagínense que nosotros, ahora no, pero en nuestra época tomaban 240 litros de leche por cápita en Argentina, ahora está en 180, 190, una barbaridad lo que ha caído el consumo de leche. En esto vale una observación. Es la primera vez en los últimos 70 años que la Argentina es pobre en comida. La pobreza en la Argentina siempre existió, es verdad. Las familias podían ser pobres en autos, pobres en televisores, pobres en heladera, pobres en casa habitación. Los pobres no tenían su vivienda. Esto es cierto, siempre existió. Lo que nunca existió en la Argentina fue pobreza de alimentos, de salud y de educación. La pobreza en la Argentina nunca fue de alimentos, de educación y de salud. Por eso venían los paraguayos, los bolivianos, los uruguayos a vivir a la Argentina. No es que se van a Bolivia, no es que se van a Brasil, venían acá. Los pobres nuestros eran pobres en vestimentas, los zapatos que usaban eran de tu hermano mayor, estaban agujereados, las zapatillas también, las medias también. Pero comida no faltaba. Y sobre todo desde que vino Perón y Eva. Desde Perón y Eva para acá no había familias pobres en alimentos, en salud y en educación. Eso empezó despacito en el 76. Despacito. Se aceleró muchísimo con Alfonsín, con ese gobierno inepto, y por eso las cajas PAN, que son las primeras cajas que aparecen donde se le empieza a regalar comida a la gente, empieza con Alfonsín, y después solamente tuvo un momento de disminución en nuestro gobierno cuando crecíamos a tasa chica. Por eso es tan importante el precio de los alimentos. Por eso es tan importante el precio de los alimentos. Ahora, ¿quién tiene que poner la plata? Bueno, obviamente los sectores rentísticos. Ahí tenemos 7.500 millones de dólares anuales. Para apropiarse de esa renta extraordinaria son dos instrumentos. Por un lado, las retenciones al máximo posible en función de los precios internacionales y la legislación vigente, y la ley de arrendamientos, donde vos le tenés que poner un límite a lo que pueden ganar los dueños de la tierra por el alquiler del predio. No hay ninguna duda, es pelea, es quilombo, y no hay duda, muchachos,
de ninguna manera se hace tortilla sin romper huevo. El peronismo tiene una confrontación histórica con los oligarcas, que no es el campo. El campo tiene 4 sujetos: los trabajadores, calificados o no calificados, veterinario, ingeniero agrónomo o peones, los grandes contratistas, que son esos que tienen las máquinas y hacen las labores, el productor, que es el que organiza la producción, y el dueño de la tienda. Estamos hablando solamente del dueño de la tienda. Llegó el momento de que sean los que, con el flujo de su propiedad, el flujo, no la propiedad, no somos grabois, nosotros no atentamos contra el derecho de propiedad. Nosotros lo que decimos es: loco, no te podés llevar 1/3 de la producción, porque eso no es capitalismo, eso es feudalismo. Vos sos el señor feudal y los productores son el siervo de la greva, que te trabajan la tierra y te dan 1/3 de la producción. Igual que en el sistema feudal, muchachos. Eso así no puede ser. El peronismo lo que pretende es la irrupción del capitalismo moderno de la pampa húmeda. Y del otro lado, los sectores retardatarios son los que no quieren. Ahí, si nosotros tomamos la decisión de que con los 7.500 millones de dólares que se recaudaron a un precio de la soja de $333, cuando hice el estudio, está publicado en BAE, nadie lo ha contestado, hoy la soja todavía está más, así que te podría llevar alguna moneda mayor. Ahí están los recursos para ordenar el pago de la deuda sin castigar a los sectores de ingresos fijos. Ni los socialdemócratas, ni los neoliberales, obviamente ni los liberales, van a avanzar sobre que sea la sociedad rural o los terratenientes los que arreglen ese ingreso que precisamos para honrar los compromisos externos. Ergo, hasta que no venga un gobierno peronista, este acuerdo con el fondo lo van a pagar los sectores de ingresos fijos. De eso no tengan ninguna duda. Nosotros le pagamos al pueblo y ese año seguimos creciendo. Perdón, al fondo, y ese año seguimos creciendo. El peronismo es el único que le puede pagar al Fondo Monetario y a los fondos de inversión que le prestaron plata en la Argentina sin sacrificar ni al mercado interno ni a los sectores de mercado de ingresos fijos. Y por lo tanto la acumulación de capital, donde el peronismo entiende que hay que hacerla para construir los elementos endógenos del desarrollo. Esto, en el próximo acuerdo con el fondo, salvo un gobierno peronista, va a ser de difícil cumplimiento. Por lo tanto, todo lo que nos viene de acá para adelante, y en esto hay que coincidir con la carta de Cristina, es un horrible cepo a la posibilidad de desarrollo de la Argentina, entendiendo desarrollo como crecimiento de la economía con inclusión. Porque si es crecimiento de la economía sin inclusión, no se puede considerar desarrollo para el peronismo. Por lo tanto, ante esto estamos, y estos son los desafíos que vamos a tener que abordar los peronistas. Bueno, en eso estamos, cada uno desde su posicionamiento, y naturalmente entiendo yo que en las preguntas, si es que las hay, iremos también deshilachando algunos de los procesos que no hayan quedado suficientemente explícitos en esta intervención. Arrancamos con el esquema de valor, nos diferenciamos de los progresistas y los neoliberales, nos diferenciamos de los marxistas y de los liberales, entendemos que la acumulación de capital tiene que ser en la que permite, desde los planes de negocio con preponderancia de mercado interno, donde se garantiza la tasa de crecimiento del 10%, y después obviamente el resto de las políticas equilibra la balanza y vamos a hacer un esquema de desarrollo, y de ninguna manera tomamos decisiones que atenten sobre todo contra los sectores de ingresos fijos, porque miramos la sociedad de abajo para arriba. Y también nos diferenciamos de esas visiones muy extrañas que nos plantean algunos de los movimientos sociales, así lo dicen, que la sociedad no alcanza para todos. Entonces, como no alcanza para todos, aparentemente algunos no sabemos muy bien de qué tienen que vivir. Si no se vive del trabajo, no lo entendemos. ¿Está bien? Porque para nosotros los peronistas hay una sola clase de hombres, que son los que trabajan. Esto es, obviamente después podemos entrar en cada una de las políticas, pero esto es lo que permite, si más o menos abrevamos en estas ideas, el equipo de gobierno en el área económica
yo le digo que más o menos van a pensar parecido. ¿Está bien? Y entonces se puede funcionar razonablemente bien. Y desde ya, aquellos que decían que en el la economía peronista solamente era de tradición oral, estaban extraordinariamente equivocados. Hay una gran bibliografía que sintetiza y expresa todo esto que estuvimos diciendo. Muchas gracias por el tiempo y quedo a tu disposición, estimado compañero. Bueno, Guillermo, muchas gracias a vos por la exposición. Por supuesto, desde ya te digo que te mandan saludos desde Chilecito, La Rioja, te mandan saludos desde el Centro Universitario de San Martín, que funciona dentro de la unidad penitenciaria número 48, donde estudian la carrera de Sociología, desde Misiones, Posadas, también los compañeros de Casilda, que, dicho sea de paso, pidieron la palabra para arrancar con una reflexión y preguntas que te van a hacer. Así que, Alejandra, de Casilda, Santa Fe. Hola Guillermo, hola gente, ¿cómo andan? Estoy con Fede y tiene apuntadas algunas preguntas para hacerle al compañero. Adelante, Alejandra, sí. Bueno, buenas tardes, feliz Día de la Madre Virgen para todos. A ver si en este día nos enfocamos un poco más adelante de lo que va a venir para ayudarle soluciones a la gente, y para eso imploramos a la Virgen. Gracias, compañero, por la exposición, gracias a todos por la invitación y por poder usar la palabra. No sé si se escucha bien, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Sí, se escucha bien. Lo que pasa Bien. que... Gracias, Guillermo, por el tiempo, y la verdad que es una bendición encontrar tantas verdades hoy en esta discusión política. Nosotros estamos acá con Alejandra en nuestro hogar, con las chicas dando vueltas, así que les perdono cualquier cosa. Tengo muchísimas preguntas para hacerle a Guillermo, pero específicamente sobre lo que hablamos, lo que él desarrolló. Me parece que hay algo que dijo que es muy importante para solucionar este problema macroeconómico. Y que si las condiciones, como amagan todos los medios hoy, mirá que si firmás algo que a Cristina no le guste, Alberto, te quedás sin Cristina, porque ya te lo anunció, y ahí no sabemos para qué lado va el barco. Pero entonces la sociedad rural sí estaría dispuesta a esta discusión que Moreno aclara en tanta neblina que hay, y dice, el cálculo fue a $333 la tonelada, y así todo teníamos 7.500. O sea, la grieta yo creo que con la oligarquía la cerramos con la cotización, la diferencia de cotización del cereal, y con eso el sistema de almacenamiento en todo el interior profundo productivo del cereal del país. No es cosa menor el bono que dice Moreno que le da la oligarquía. No es cosa menor, porque ese bono se la podés dar a las asociaciones de agropecuarios de cada pueblo, como lo es Casilda, Sanford, Chabá, Merincue, todos del interior, productores que trabajan su tierra, y con ese bono lográs el desarrollo de la industria, porque lo negociás por puestos de trabajo. No veo ningún problema en que los agropecuarios de mi ciudad, con la rentabilidad de este cálculo a 3.33, que hoy, si jugás con la cotización, se paga mucho más que 7.500 millones de dólares. Ese es un punto importantísimo, importantísimo. Pero en el 2001, Guillermo, todo empezó acá en Casilda. ¿Se acuerda usted del Casildazo del 2001? Yo me acuerdo dónde trabajaba, cuánto ganaba. 10 dólares por día ganaba en aquel momento, en una imprenta medio tour. Y me acuerdo lo que fue el Casildazo, que detonó, fue la primera ciudad del país que detonó en violencia, instituciones. Hacia instituciones que eran las causantes del problema, la EPE, la FIP, el Banco Nación, la Administración Provincial de Impuestos, Telecom, Cablevisión. A esos organismos fueron. El municipio no, porque el intendente estaba al frente de la manifestación, pero era un gobierno peronista, obvio, pero hoy, ese Casildazo que detonó acá en aquel 2001, ¿cuánto estamos de eso? Y cómo desde lo que marcamos con análisis macroeconómicos podemos darle un poco de esperanza y fe a la gente que está acá, abajo, en el interior profundo, el que realmente le va a dar la solución a la patria, porque yo pienso que esas retenciones en manos del productor con determinadas reglas, acá son aceptadas y son beneficiosas para el efecto derrame, pero con un análisis técnico, que es el de la soja a más de $333. Para eso tenemos que tener el transporte y el almacenamiento que hace a la industria y al trabajo en estos sectores más desarrollado, con más inversión, para que
financiar ahí en ese desarrollo con esas retenciones, porque si con 7.500 estamos de acuerdo, la verdad que yo veo un problema de comunicación y de entendimiento en la parte técnica, y estamos hablando de que el casildazo puede volver a suceder. ¿Por qué, Guillermo, no tenemos esa capacidad de impacto en los dirigentes para que entiendan estos problemas y miren todos para el costado? ¿Por qué no llegamos a ese punto? Eso es lo que quiero entender, si la política se entiende. Mira, yo en esto tengo que ser muy cruel. La mesa de enlace la hizo Alberto Fernández. Yo estaba ahí. Yo estaba. La reunión fue yo paradito con Cristina, Cristina llamando a Alberto, Alberto anunciándole algunas medidas, y esa noche se hizo la mesa de enlace, estaba perfectamente planificado. Alberto Fernández no cree en esto, por eso lo llamó, lo nombró a Feletti, y al otro día se encontró con Coto y de Narváez y Feletti. Entonces, lo de la piba Débora era obvio que iba a pasar. Está bien, pero y de a poquito va a ser así. Alberto Fernández es un muchacho que cree que los precios se ordenan en el mercado y los salarios en paritaria. Perón decía, los precios van por ascensor y los salarios van por escalera. Y Alberto Fernández te contesta, no, pero eso es viejo, de modé, bla, bla. Él dice que tiene una cabeza europea y que de las 20 verdades tienen que quedar 3. En conclusión, no es casualidad que yo digo hasta que vuelva un gobierno peronista. Esto no hay una cosmovisión peronista en la cabeza de Alberto Fernández para encarar la economía. Por eso lo eligió a Guzmán, que vos imaginate que no tiene una tesoro, que no la tiene. Bueno, esto funciona así. Por eso estamos tan lejos de la década ganada, cuando vos tenías actores como primeros magistrados que eran profundamente peronistas, sea Kirchner, sea Duhalde, que fue el que eligió a Kirchner, o sea Cristina. Yo te diría los 6 años de los 8 años que gobernó Cristina, sin discusión. En todo caso, dejamos para el debate el porqué de la devaluación de Kicillof y qué pasó. Pero bueno, esto está claro. Los únicos distintos somos los peronistas, y hoy no se está aplicando un esquema conceptual del peronismo para la economía. Bueno, esto es lo que te viene. Correlato político de lo que vos decís, y el fracaso del gobierno se lo lleva el peronismo. El discurso de los que quisimos hacer diciendo esto no es así, no alcanzó, fue mínimo. Cristina, ojo que no dijo no contás con Cristina. Cristina dijo te tenés que ir. Le hizo mención, dijo, Cristina ya se fue porque no opina. Dijo, yo no soy poder ejecutivo, yo no soy poder legislativo, sobre el tema más importante, que es el acuerdo con el fondo, no voy a opinar, opina la oposición y el poder ejecutivo. La oposición en las cámaras y el poder ejecutivo es unipersonal. Y obviamente el bloque oficialista va a decir lo que diga el poder ejecutivo. Por lo tanto, ella pone la carga de la definición en el Congreso y en el poder ejecutivo. Ella no es poder ejecutivo, no es legislativo, no opina. Y le dice a Alberto, si vas a firmar algo que atenta contra los intereses populares, tenés que renunciar. Bueno, eso hace que hoy, en un esquema, puede ser mentira, hay que ver lo que pasa con las encuestas, pero en la encuesta de Giacobbe, el 49% de esa encuesta que le hizo, si está bien, está mal, está diciendo que desea una asamblea legislativa, con todo lo que ello implica. Humildemente creo que es la única posibilidad que hay de un gobierno peronista. Los amarillos no se van a hacer cargo, los rojos y blancos no se van a hacer cargo. La única posibilidad, bueno, que aparezca un gobernador, que aparezca algo, un gabinete peronista, y a la carga barracas sabemos lo que hay que hacer. Los economistas peronistas le hemos presentado un plan de gobierno oportunamente el 1 de junio del 2020 a Alberto Fernández, no le dio ni 5 de pelota, le dijimos que iba a perder las elecciones, perdieron las elecciones y lamentablemente hoy el peronismo no es una opción de gobernabilidad ante el fracaso de este gobierno. No estamos igual que en el 2001. En el 2001 el peronismo tenía un jefe indiscutido, tenía voz de mando y también sabía lo que tenía que hacer. Hoy eso no está. Hoy eso no está. Estamos muchísimo peor que en el 2001. Ojalá estuviéramos parecido al 2001. Ojalá, en términos políticos estamos lejísimos. En el 2001, te vuelvo a decir,
había conducción, había más de mando y el peronismo sabía lo que tenía que hacer con la Argentina. Hoy, algunos cuadros del peronismo podrán saber más o menos lo que tienen que hacer con la Argentina, pero no hay voz de mando, no hay nadie que pida silencio y el peronismo haga silencio, eso está clarísimo. Así que estamos, y encima, del otro lado, tener los amarillos, los rojos y blancos. Imagínate cómo está la situación. O sea que estamos mucho peor que en el 2001. Ojo con comparar con el 2001. ¿No? Ojo con comparar con ello porque nos vamos a llevar una sorpresa. Y encima, si Alberto acuerda con el fondo, castigando a los sectores populares, y no renuncia, el 8% por el cual ganaron esta elección es un piso. Imagínate, la elección la van a ganar por la fama. Todo lo demás son fantasías de todo. Imagínate que si perdiste por el 8% sin haber acordado con el fondo, imagínate después que acordé con el fondo cómo va a ser esto. Olvídate. Saludos desde Santa Cruz, Mauricio. Quería saber, Guillermo, si estás pensando en un libro sobre economía peronista. Mirá, sí, hay que leer a los tres grandes maestros del peronismo contemporáneo, que son Eduardo Curia, Eduardo Setti y Daniel Carboneto. Hay libros de ellos, Pablo Chaliú todavía está vivo también. Y humildemente lo que hemos aportado son los artículos de Baer. Lo último que voy a hacer es un libro, ya cuando nos retiremos, que va a ser Historia del Desarrollo Económico Argentino. Estamos armando el equipo porque cuando se estudia el desarrollo argentino, se estudia desde libros de historiadores o algún politólogo, algún sociólogo. Me parece a mí que falta un libro de historia del desarrollo económico desde la disciplina, y a eso nos vamos a dedicar. Por eso se repite hasta el cansancio esa tontería de que la Argentina es producto del contrabando y todas esas estupideces que no tienen nada que ver con nada, y que los porteños eran todos unos contrabandistas, y todas esas pavadas, digamos. Hay como una leyenda negra de los ingleses contra los españoles transmitida también a Iberoamérica y en especial en Argentina. Así que, pero me parece que falta. Y el revisionismo no profundizó en ese esquema. Así que a eso me voy a dedicar. Supongo que ahí también, cuando toquemos el ciclo peronista, nos vamos a dedicar a sistematizar eso. Pero ese sería el proyecto que tengo de acá hasta que Don me dé el último don, hasta que Dios me dé el último don, que es el don de la muerte. Salvo que se imponga Morales y se haga, no, Morales no, mendocino, radical, y Cornejo, y que se haga popular la eutanasia, y entonces o te suicides vos, vengan tus hijos y te digan, no, viejo, ya es hora de que te vayas a la mierda, y te den la pastillita, como le pidió Franco Macri a Mauricio, y que Mauricio, según cuenta él, no le dijo, no te doy la pastillita porque te amo, sino porque la ley no me permite. O sea que cuando la ley lo permita, ahí va Mauricio y le daba la pastillita al padre. Bueno, por eso los principios y valores. Viste que hoy hay un artículo en La Nación que habló uno de los supremos, digamos, uno de los ministros de la Corte, que dijo, faltan principios y valores. Pero bueno, tenemos que volver a los principios y valores, y esto no es joda, ¿eh? Esto no es joda. El peronismo es principios y valores. Así que bueno, esa será mi última contribución. Bueno, entonces, compañero, falta para ese libro, así que vayamos por otra cosa. Vamos a darle la palabra a Chicho ahora, que está por ahí, también quería hacer una pregunta. Chicho, desmuteate y adelante. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Un gran abrazo. Gracias por tu tiempo, gracias por aclararnos un montón de cosas. Aquí, Chicho, bueno, mi nombre es Gonzalo, soy músico y docente de Santiago del Estero, y te quería preguntar algo. Ya sé que tenemos, obviamente, cuestiones mucho más candentes, pero justamente con lo que acabas de enunciar de tu último libro, del desarrollo de la economía argentina, capaz que voy a tener que leer ese libro cuando lo saques, apenas lo saques, porque yo te quería preguntar justamente eso, sobre si hay y si vale la reflexión y la pregunta, lineamientos dentro de la doctrina que nos ayuden un poco a la cuestión de, bueno, esto que siempre se habla de un poco más federal, esa deuda, si es que es tal, también preguntarte, y de lineamientos de la doctrina que nos ayuden a descentralizar un poco la cuestión en Buenos Aires. Yo he vivido mitad de mi vida en Buenos Aires, mitad de mi vida en Santiago del Estero. Ahora de vuelta estoy en Santiago del Estero y veo mucho esa cuestión, digamos,
esa eterna frase de Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Así que bueno, esa es mi pregunta, Guillermo, te agradezco. Sí, no hay duda, incluso en nuestro territorio hay que incorporar fundamentalmente a Malvinas y todo el espacio marítimo. Hoy la Argentina ya no es más un bife de chorizo, hoy la Argentina es un bife de chorizo y un filete de merluza. Tenemos tanto espacio territorial como marítimo, y esto hay que entenderlo porque incluso cambia el esquema de defensa. Por eso nosotros nos estábamos planteando la construcción de una cuarta Fuerza Armada, que era la Infantería de Marina, porque el combate es absolutamente distinto, si es en la montaña, en la llanura, en la Mesopotamia o en la costa. La Argentina, entonces, hoy es muchísimo más grande después de lo que se logró en este espacio de coordinación. Tenemos un tema de litigiosidad con los británicos en Malvinas, y eso se expande sobre la Antártida. Por eso tenemos que entender muy bien estas propuestas geopolíticas. Yo, con todo respeto, obviamente no lo vamos a desarrollar acá porque el compañero de Lía no está, pero cuando el compañero de Lía dice que el eje típico de la Argentina es China, Rusia e Irán, él lo va a tener que desarrollar, va a tener que explicar dónde está el interés nacional, cómo vamos a recuperar Malvinas y cómo nos vamos a expandir sobre la Antártida con ese eje hoy. Por eso digo, esto no es un grupo de adolescentes que se junta en la esquina a tomar una birra, o un grupo de estudiantes que en el bar de la facultad tiene ideas alocadas. Esto es la Argentina con un equipo de gobierno. Entonces esto hay que pensarlo con seriedad. Obviamente, yo hice un artículo ahora una semana, 2 semanas, vuelven los ingleses, no es casualidad que vengan submarinos nucleares, que los ingleses disparen misiles, que venga un patrullero de 400 metros de largo de Estados Unidos, esto, y pare ahí en Puerto Argentino. Bueno, muchachos, esto tiene que ver con el rol de los ingleses nuevamente en esta historia de destrucción del viejo orden global después de Trump y la reconstrucción del nuevo orden global. No se olviden que Trump, haciendo lo que hacíamos nosotros en la década ganada, destruyó el viejo orden que se había construido desde la caída del muro de Berlín hasta la llegada de Trump. Ya habíamos empezado nosotros a destruir ese orden, pero una cosa es que lo destruya Argentina en Mar del Plata con el ALCA, o nosotros administrando el comercio exterior y rompiendo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y otra cosa es que lo haga Trump. Obviamente, cuando lo hizo Trump, colapsó ese viejo orden. En ese viejo orden tenemos un presidente que dice que tiene una cabeza europea, que se parece a Macron, que es el viejo orden. En el nuevo orden, el que lo está entendiendo es la clase dirigente inglesa, por eso se fue de Europa. Ahora, en esa vieja confrontación entre el viejo orden y el nuevo orden, China, ¿de qué lado está? ¿Del nuevo orden o del viejo orden? No hay duda que del viejo orden. Fue a Davos y Xi Jinping dijo, China garantiza lo que estamos discutiendo en Davos, que es la vigencia del viejo orden global, cuando Trump lo estaba poniendo en duda. Bueno, muchachos, cuando AMLO, presidente de México, dice, Biden, deja de comprar en China y comprarle a México. Para comprarle a México venía a invertir en México y olvidémonos de los chinos, se está alineando de una manera incluso que deja de ser socialdemócrata, porque empieza a pensar la economía como un peruca. Miren, muchachos, esto está todo en vigencia. Y entonces lo que el peronismo se plantea es el grupo de hombres que esté en condiciones de administrar la cosa pública atendiendo al bien común desde el interés nacional y de la defensa de los intereses populares, mirando la sociedad de abajo para arriba. En ese esquema no hay otra alternativa que ser federal, porque está claro que hoy, si vos vas a las lecturas de la década del 60, que no eran gobiernos peronistas, e incluso lecturas del 70, salvo de Martínez de O para adelante, te vas a llevar una sorpresa. Cuando vos lees la construcción de Aluar como elemento de planificación estratégica en el gobierno de Onganía, te vas a hacer, pero ¿qué es lo que nos pasó? ¿Cómo desde ese esquema conceptual, que era una dictadura, está hablando, comparado con la de Videla, pero bueno, una dictadura al fin, la concepción de la nación se fue debilitando. La concepción de nación que tiene el peronismo es profundamente federal. No hay otra alternativa aparte de pensar la nación, desde una visión federal. De eso no hay ninguna duda que el peronismo así lo siente.
Así que en eso adscribo totalmente. Vos fíjate que, bueno, es una de las imputaciones que le hacen a los funcionarios de la década ganada, donde se volcó la obra pública, ¿no? Lo que pasa es que ellos lo hablan para decir que fueron todo hechos de corrupción. Porque ¿cómo vas a volcar la obra pública en la Patagonia, ya acá en Formosa? No, y entonces te pegan donde están los reservorios del peronismo, ¿no? En las provincias. Bueno, esto es. Incluso, vos fijate, y con esto seguimos siendo cruel, ahora voy a prender la luz porque parece que no estamos. Los que confrontan con las estadísticas de la década ganada son los progresistas. El índice 7 provincias, con el cual yo tengo un juicio pendiente, y Stornelli, ya me elevaron a juicio, está para hacerse, y el fiscal que me eleva a juicio es Stornelli, es con un documento de Kicillof. El que hace el índice 7 provincias para cuestionar las estadísticas del gobierno nacional y popular, que tuvieron un éxito extraordinario, porque ahora no lo reivindica ni la propia Cristina. O sea, cuando Cristina habla de las estadísticas de su gobierno, habla del Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjate la derrota que hemos tenido. La derrota. Si las estadísticas del gobierno nacional y popular son falsas, es falso todo lo que se hizo. Como estos progresistas son así, bueno, y después lo políticamente correcto, ¿no? ¿Cómo vas a defender el INDEC? No, que Ana Edwin, no, que Ikovic, no, que Moreno, no, que Beatriz Paglieri. Bueno, terminan entregando las estadísticas y después terminan entregando el gobierno. Todavía nos queda la articulación de los peronistas para tratar de mantener viva la llama de la década ganada. Pero si fuera por ello, no queda nada de la década ganada. Por eso no la reivindican, ¿eh? Porque ellos llegaron al gobierno el 10 y el 11 para adelante. Te diría el 11, fin del 11. Y reivindican los 2 últimos años de la gestión de Cristina. No sea cuestión que reivindican los 4 años de Kirchner. Bueno, casualmente, donde gobernaba el peronismo, y bueno, el primer gobierno de Cristina no hay ninguna duda, y te diría los 2 primeros años también, que fue cuando se construyó la década ganada. Pero se empieza a poner en tela de juicio cuando se pone en tela de juicio el INDEC. Y la fuerza propia no la defiende, hasta le da vergüenza. Bueno, imagínate cómo se escriben los libros después. La década ganada no existió. Todavía quedamos algunos vivos que podemos contar eso. Vivos y libres, digamos, ¿no? Vivos y libres que podemos contar eso. Y por eso lo hacemos con mucha injundia, con mucha pasión y con mucho patriotismo. Ya vamos. Ahí estamos. Bueno, saludan Joaquín de San Juan, María Gabriela de Berizo, el Gusti. Bueno, yo no puedo hacerme el sonso, acá me ha tocado, Guillermo nos ha llevado un tiempo en donde nos ha tocado, he sido un trabajador del INDEC y me ha tocado defender la causa a capa y espada, y realmente las tengo como una de las mejores epopeyas de mi vida. Así que realmente eso está en la memoria colectiva de muchos compañeros, seguramente. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Gabriel Robles. Buenas compañeros, hola Guillermo, y mi pregunta era, yo soy de Neuquén, y mi pregunta iba dirigida justamente al tema de la energía, y si había alguna manera de calcular cuánto se podría multiplicar la energía que hoy se quiere usar para exportar, para conseguir divisa, si se utilizara en la industria argentina generando trabajo y luego exportando ese producido. ¿Cuál sería la diferencia entre los 2 modelos en cuanto a divisas, calculado con el mismo objetivo que sería conseguir divisas? No. Estás muteado, Guillermo. Los 2 vectores, la respuesta, y la pregunta es muy inteligente, y la respuesta vamos a tratar de hacerla corta. Los 2 vectores de competitividad de la economía argentina es alimentos y energía. Los alimentos, porque somos un pueblo que puede estar perfectamente alimentado con no más de 1/3 de los ingresos de los trabajadores dedicados a los alimentos. ¿Qué es lo que pasó en la década ganada?
Cuando del 100% del ingreso popular, con un tercio comes y comes razonablemente bien, te quedan los 2 tercios, ya sea para el alquiler, para hacer tu casa, para disfrutar, bla, 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 bla. Y ahí es donde viene Macri, te aumenta el precio de los alimentos y destruyó la economía. El otro vector de competitividad es la energía. La Argentina es un país, no hay más que ver el planiferio, sabemos dónde estamos, no estamos en la zona norte del mundo, donde digamos, el comercio internacional y la producción, la localización de tu producción en mercados externos es mucho más fácil, sino estamos en la Argentina, donde la Argentina es casi todo logística, interna y externa. Por lo tanto, la energía es fundamental. ¿Cuál es el valor del gasoil? 60 centavos de dólar, del dólar de exportación. ¿Cómo lo tuvimos así? Durante mucho tiempo con Cristina. Mucho tiempo, incluso el primer gobierno de Cristina. Cuando vos tenés 60 centavos de dólar el litro de gasoil, la Argentina funciona. Vos llenás el tanque del auto y un fin de semana largo te vas a Bariloche y pasás a la provincia de Río Negro, y si no te haces el camino de los 7 lagos, y si no te vas para el Bolsón, y si estás acá te vas a Mar del Plata y no tenés que sacar un crédito para llenar el tanque. ¿Cuándo cambió eso? Con una de las decisiones más complicadas que tomó Cristina, que fue poner a Galucho al frente de YPF. Galucho es un muchacho que trabajaba en Londres y que en 3 años pasó de ser empleado de una compañía a ser petrolero. No hay caso así en el mundo, que en 3 años pasar de empleado a dueño de una compañía en el mundo del petróleo. Porque Aranguren fue toda la vida empleado y terminó empleado. Este se hizo petrolero. Ahora, ¿cuál fue el plan de negocio de Galucho? Dolarizar las tarifas. La dolarización de las tarifas empezó con Galucho. Esa fue la interna que tuvimos. Fue una interna que ganó Galucho, no hay ninguna duda. Cuando el actual presidente de YPF, que es un muchacho de Santa Cruz, creo que se llama Gonzalo, sale por televisión para explicar que tiene que aumentar la nafta y el combustible porque YPF tiene que invertir, es exactamente al revés de lo que hay que hacer, porque se invierte para bajar los precios, no para subir los precios en el sistema capitalista. Esa fue la discusión en la Secretaría de Comercio, la primera que tuve con Quilmes. Con Quilmes. Quilmes me vino a decir, cerveza, mire Moreno, denos aumento de precio, vamos a tomar 500 trabajadores, pues vamos a hacer una fábrica nueva. Pero precisamos aumento de precio. Le dije esto, miren muchachos, en la Argentina y en el mundo se invierte para bajar los precios. Vos querés invertir con mi plata. Se fueron, no volvieron más. Cuando volvieron los accionistas, volvieron con un presidente nuevo. ¿Quién los atendió? Y esto es muy interesante que lo escuchen, fue Kirchner. En ese momento era el famoso atril de Kirchner. No solo atendió a Coto, atendió al Quilmes cuando dijo esa fábrica de bebidas que nos hizo el gusto, que para hacer un emprendimiento nuevo lo quiere hacer con la plata de los argentinos. Vayan y usen la plata de ustedes y si no saquen un crédito. Eso que Kirchner le dijo a Kirchner, ahora lo explica González en este gobierno para aumentar las naftas. Para que YPF invierta, le saca la plata a los trabajadores argentinos. Es una vergüenza lo que hacen. Y del otro lado no hacen costo. Pero les tendría que caer la cara de vergüenza antes de salir a la televisión y decir eso. Bueno, de tal palo tal astilla. Ese muchachito que también es amigo de los fondos BlackRock y que dice que arregló no sé cada cosita y que le prestan la plata para su empresa, que también es una de las que invierte en Vaca Muerta, que es un negocio que a su vez ordenó esto. ¿Cuál era la interna en ese momento? Vos que sos de Neuquén, si vos tenías que ir por la explotación del shale o por la explotación del offshore. Nosotros sosteníamos que había que ir por el offshore. Casualmente, la semana que pasó, dicen ahora, mira vos, también de Santa Cruz, que hay un yacimiento extraordinario, más grande que Vaca Muerta, en la continuación de San Jorge, que pega en la provincia de Santa Cruz. Mira vos, pero esto se sabe, muchachos. ¿Cómo lo sabíamos la Secretaría de Comercio? Porque te lo contaban los viejos empleados de YPF, los que cuando se privatizó YPF los echaron, y antes de morirse te venían a contar, miren muchachos que nosotros en YPF están equivocados. ¿Quién te los contaba? Los viejos muchachos de la Secretaría de Comercio, antes que Cavallo también hiciera lo que sea. Todavía había algunos vivos, supongo que ahora ya están todos muertos. ¿Está bien? Entonces venían y te contaban. Te dicen, mire, están equivocados, yo ya tengo 80 años, tengo 90, ya me estoy yendo, pero antes quiero dejar esta memoria. Y se te ponían a llorar. Y te contaban estas cosas, muchachos.
te contaban estas cosas. Lo de Galucho fue una tragedia. ¿Está bien? Lo de Galucho fue una tragedia. Pero a su vez, pensá que vamos a transformar a un país que solamente tiene petróleo en un país petrolero es un error conceptual. Lo que pasa es que algún ministro de este gobierno tiene una cabeza de exportación primaria. Antes no teníamos vaca muerta, entonces lo que querían exportar era cereales, vacas, qué sé yo. Y ahora, alguna más extractiva, sea pescado, sea minería. Bueno, ahora quieren exportar gas, una barbaridad. Si vos ponés el gas a precio competitivo, que Estados Unidos, antes de este lío que armó Biden, lo tenía a $2.50, nosotros nos volvemos a transformar en el polo manufacturero para abastecer a Hispanoamérica, como ya lo fuimos en la época de Perón, como ya lo vimos. En la época del ABC, cuando Perón lo plantea, la alianza con Chile y con Brasil, ahí el que mandaba era Argentina. Teníamos un PBI superior a lo de los brasileños. Pero bueno, muchachos, después lo echaron a Perón y pasaron todas las cosas que pasaron. La Argentina es un país con petróleo, no petrolero. Por lo tanto, esa energía transformada para nuestro complejo industrial. No hay ninguna duda. A 60 centavos de dólar el litro de gasoil cuando vos llenas el tanque. Y ahí la Argentina funciona. El costo del barril de petróleo en la Argentina, con datos de Bulgeroni, son $35 el barril. De poner los costos industriales y llegás a 50, 55 de transformación, hoy debes estar arriba de 250 cuando haces tonelada equivalente de petróleo. Bueno, ese es el problema que tenemos. Del otro lado, obviamente, hoy la UCA te está diciendo que tenés 43% de pobres, cuando dijo que Cristina se fue con 30%. Y algunos rubiecitos de ojos celestes, con todo respeto a los rubios de ojos celestes, decían que la UCA tenía razón. Y lo decían por televisión. O sea que si Cristina dejó 1 de cada 4 familias argentinas en la pobreza, no merece hacer política nunca más, después de 12 años. Eso era mentira. Claro que era mentira, pero como no defendimos las estadísticas del INDEC, nos ganaron el debate público y ahora estamos fritos. ¿Está bien? Ahora, ustedes imagínense, Cristina se fue con 30 de pobreza. Pasaron 4 años de Macri, 2 años de Alberto Fernández y la pobreza solo aumentó un 40%. Cuando todos vemos que la pobreza se multiplicó por 3 cuando comparamos con el 2015 y quizá por 4, ¿no? Es simplemente caminar a la calle. Ahora, los progresistas que no defendieron las estadísticas del INDEC, ahora que se hagan cargo. Nosotros, que siempre defendimos las estadísticas públicas y sobre todo una gran compañera que Ana Edwin, que lamentablemente falleció sin que fuera reivindicada públicamente. Algún día el peronismo, Dios lo permita, reivindicará la gestión de Ana Edwin, que fue la cultora y cuidadora de las estadísticas públicas en la década ganada y que indican con precisión la verdad de lo que fue nuestro gobierno. Si no, todos los que están acá tendrían que tener la cara roja de vergüenza de las estadísticas que ellos dicen que son las verdaderas de nuestra década. No existió la década ganada. Porque si dejamos la Argentina, después de 12 años, con 30% de pobres, muchachos, ¿de qué estamos hablando? Eso habiendo creado la asignación universal por hijo, las jubilaciones para las amas de casa, bla, 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 y un montón de cosas más. Imagínense, muchachos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, a veces el progresismo y el neoliberalismo se juntan para destruir al peronismo. Muchas veces lo han dicho. Y esta es una más. Ariel y después Fabricio. Ariel, ¿estás por ahí? Si no, pasamos directamente a Fabricio Gómez, de Corrientes. Fabricio, bueno. ¿Estás? Sí. Ahí va. No sé si se me escucha. ¿Se escucha bien? Sí, sí. ¿Escucha? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, primero que nada. Yo tenía una consulta, bueno, te mando un saludo desde Corrientes. Yo tenía una consulta que es para el compañero Guillermo Moreno, muchas gracias por la charla. ¿Cuáles deberían ser hoy por hoy las principales exportaciones del país y
¿cuál sería el eje de países con los cuales negociar? Muchas gracias, compañero. Mira, está claro que las exportaciones son las que son. Una transformación industrial te lleva, está bien, que Argentina tiene que seguir exportando soja, no hay alternativa hoy, y el maíz, y el trigo, y la carne, y etcétera, etcétera. Nosotros, el récord de exportaciones de la Argentina fue durante nuestra gestión. Cuando ellos dicen que nosotros perturbábamos el comercio, llegamos a exportar cerca en el entorno de los 80.000 millones, y hoy está lejísimo. O sea, la mayor cantidad de importaciones y de exportaciones fue durante nuestra gestión, mientras yo fui secretario de Comercio Interior y Beatriz Palgueri secretaria de Comercio Exterior. O sea que ahí están las estadísticas. Lo que sí es cierto que lo que tenés que hacer es solidificar fuertemente el vector industrial, que ha sido destruido en los 4 años de Macri. Pero para eso la energía es un vector clave. Es un vector clave. Mira, en nuestro gobierno, obviamente a puerta cerrada, se discutió si tenía que estar Techin como Tenaris y como, está bien, estamos hablando de Techin como grupo económico, no la que hace caño sin costura y la que hace chapa, o Aluar. Aunque a vos te parezca raro, sectores del progresismo planteaban que había que importar aluminio y acero, porque como eran sectores monopólicos, bla, 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 y que subían los precios, bla, bla, bla. Vos imaginate que planteaban en el seno de nuestro gobierno importar aluminio y que Techin o que Aluar pasara lo que pasara. Bueno, naturalmente que ante esas irreflexiones la presidenta de ejercicio en aquel momento tomó otras decisiones. Pero imagínate que esto, como esquema industrial, a nosotros nos faltó tiempo. Tampoco es cierto que hicimos cambios estructurales, si no hubiesen sido irreversibles. Hicimos cambios circunstanciales que bueno, rápidamente Macri los dio vuelta, rápidamente. Y ya habían empezado a darse vuelta antes también. La Argentina industrial es una necesidad, si no tenés lo que tenés hoy alrededor, calculadas en términos de horas hombre trabajadas, tenés una desocupación que anida, está en el alrededor del 30%. Horas hombre, que es como que hay que calcular desocupación. La desocupación son horas hombre no trabajadas. Se hace por hombre porque si no el número te da muy grande, pero en realidad son horas hombre trabajadas. Si hoy hace la desocupación por horas hombre trabajadas, está muy parecido al 2001-2002. Para resolver eso es solamente un modelo de desarrollo, es el peronismo gobernante. Y eso es industria, no hay ninguna duda. Perfecto. Bueno, pasamos última intervención. Le damos la palabra, a ver quién nos queda. Adrián Villanueva. Hola, buenas tardes. En realidad la pregunta que iba a hacer ya la hizo Gabriel, sobre el tema de energía. Yo me estoy preparando porque la verdad que quiero ser útil y estoy tratando de hacer una carrera astronómica en todo esto, que me está ayudando Tamara, que acá de la Boca, a entender política, pues es un mundo totalmente extraño al que estoy acostumbrado, primero con economía y segundo ingeniería eléctrica para ver el tema de la energía. Pero al margen de la pregunta sobre energía, una de las industrias que menos energía consume es la industria del software, que es bastante barata para hacerlo, y la conozco de primera mano porque fui programador mucho tiempo. Yo no sé si eso, perdón por las preguntas ingenuas, todavía no estoy en la cancha, no estoy muy metido, pero la industria del software, ¿cómo lo ves como para poder hacerlo avanzar en Argentina? Que eso yo creo que sería una gran fuente de generador de trabajo. Es enorme lo que se puede hacer con eso. Y por último, entre paréntesis, Guillermo, no sé si es entusiasmo de novato, pero yo no me veo perdido para nada. Yo veo toda esperanza por adelante. Nosotros también, si no, no estaríamos haciendo esto. Pero optimismo y pesimismo no implica, sino en realidad el pesimismo no existe, solo existe el optimismo con distinta intensidad. Pero cuando el optimismo
parecería que es pesimista, después te das cuenta que fuiste optimista porque salvaste las empresas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros decíamos que la convertibilidad no iba más, vos no te olvides que Duhalde quiso salir de la convertibilidad en el 88 y por eso dicen que perdió la elección, porque precisamente de las dudas dijo yo voy a seguir en el 1-1. Bueno, si Duhalde hubiese hecho lo políticamente correcto, que era defender la convertibilidad, capaz ganaba la elección y después iba a los 2 años. ¿Está bien? Por eso ser optimista o pesimista en realidad depende, se evalúa siempre ex post. Esta es una charla profundamente optimista. Por eso estamos hablando de la posibilidad del desarrollo industrial, de recuperar Malvinas, de ir por la Antártida cuando nos toque, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la Argentina hoy ya no es solo un bife de chorizo, sino un filete de merluza también. Bueno, todo eso lo estamos diciendo para esto y que en algún momento va a volver a mandar un gobierno peronista. Con respecto al software, mirá, yo soy una generación que tuvo informática, pero empezábamos por el hardware. ¿Está bien? Finalmente, las empresas de hard están en Estados Unidos. Hoy salió una nota que yo les recomiendo que la lean en La Nación, que tuvo que pedir disculpas de por qué no funcionaba La Nación más ayer, como portal de noticias. Bueno, le echa la culpa a Amazon, que es donde ellos tienen registrado. Y entonces hace una explicación sencilla de cómo funciona Internet. Como hay en realidad hay mucha fantasía. Yo en esto tengo la ventaja de haber sido secretario de Comunicaciones. A mí Kirchner me firmó el decreto de secretario de Comunicaciones habiéndolo visto una sola vez. Y la vez que lo había visto habíamos discutido. Sin embargo, a diferencia de otro con Kirchner, ¿por qué conducía tan bien? Porque escuchaba y hablaba al final. ¿Está bien? Entonces, al haber sido secretario de Comunicaciones, alguna cosita de esta. Mire, no hay duda que hay que desarrollar el soft, pero hay que desarrollar el hard también. Nosotros llegamos a ser la primera fábrica de semiconductores en la Argentina, que la hizo Nequian allá en Chascomús. Sobre su vieja fábrica textil armó una fábrica de semiconductores. Habíamos quedado que le dábamos un préstamo del Bicentenario y después ni lo quiso. Yo no, la hago con mi plata y la hizo y la inauguró y fue... Yo ya estaba en Italia, pero fue Cristina, creo que fue Bugú también y fueron... muchachos, la planta está ahí. Después, obviamente, viene Macri y los semiconductores son de una generación que ya está perimido. Acá hay que ir por el hard y hay que ir por el soft. Porque es la manera que vos articulás correctamente tu complejo científico-tecnológico. Esta es la visión. Naturalmente es mucho más fácil reaccionar primero por el soft y después reaccionar despacito y en su medida hermosamente ir por el hard. Hard no significa desarrollar la computadora argentina, significa que las computadoras del mundo tengan un componente argentino. Nunca nosotros quisimos hacer el celular argentino. Lo que nosotros queríamos es que un componente argentino estuviera en todos los celulares del mundo, que es distinto. Es muy distinto. Nosotros somos de la inserción internacional inteligente. ¿Está bien? No somos otros. Entendemos cómo funciona el mundo y defendemos el interés nacional. Son dos cosas absolutamente distintas. Pero que las computadoras del mundo tengan un componente argentino, no es tan complicado, ¿no? Si te lo planteas. Entonces vamos por hard y vamos por soft. Y si en algún momento tenemos que tener un CPU lo suficientemente gigante para hacer lo que hoy hace Amazon, o lo que hoy hace Google, o lo que hace Windows en temas de reservorio de los sitios, bueno, quizá lo podamos tener y podamos descentralizar también Internet y que no todo el tráfico tenga que converger sobre Estados Unidos. Cosa que siempre dicen los norteamericanos que van a descentralizar, pero nunca lo consiguen. Casualmente nunca lo terminan de hacer. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Tengo una preguntita más. ¿Estás como para...? ¿Sí? Bueno, sí, claro. La última, Alejandra, ahí estaba anotada y cerramos. ¿Está Alejandra por ahí? Sí, dale, Ahí está. Breve, muy breve, así cerramos. Sí, no se anima a preguntar, Guillermo. Ahí está. No se anima a preguntarte, Guillermo. Tiene vergüenza con 2 hijas, te tiene vergüenza vos. Bueno. No, la pregunta es esta, Guillermo. Mirá, hoy el problema de la gente, del trabajador, es la inflación. O sea, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Casilda, que tiene que pagar paritaria, porque dijo Perotti, por sobre la inflación, en su presupuesto atrasado por el
la demora entre la inflación mensual y lo que vos recaudás, más con la miseria que se recauda en las comunas, no le puede echar la culpa al empleado que quiere ganar más. Echa la culpa a la inflación. Tampoco al contribuyente que no puede pagar más. Es la inflación el problema. Si nosotros del 93, cuando Menem pone la convertibilidad, al 2013, que vos te vas con todo el sacrificio que diste de economía de peronista, salvando el impasse de la devaluación de Duhalde, del 93 al 2013, ¿por qué la sociedad no sabe que la solución a la inflación somos nosotros? ¿Por qué no lo sabe? Mirá, no solo lo sabe, sino que si vos analizás el discurso de Melconian, ¿quién es Melconian? Es el que se propone... Está muteado, Guillermo, no se te está escuchando. ¿Qué es lo que... Gracias, me había olvidado que me había... El ejemplo de lo que vos estás diciendo es Melconian. ¿Qué hace Melconian? Que es ministro de Economía, candidato a ministro de Economía de cualquier gobierno, de Menem, de Macri, ahora de Alberto Fernández. ¿Cuál es el artículo que escribe en La Nación? Dice, bueno, la Argentina, vos, Alberto, podés terminar el mandato si tenemos una inflación del 50-60%. Igual que la de Alfonsín. La diferencia es que yo no soy machinea. Entiendo más que machinea y vos vas a terminar tu gobierno. Obviamente le dice a los amarillos no se aplica porque un gobierno con 50-60% de inflación no puede ganar. Y yo, entre las elecciones, que son en octubre, y el pase de mando, que es en diciembre, hago explotar la economía y te libero todo. Y vos cuando asumís, vas a hacer el trabajo ya vas a tener hecho el trabajo del Duhalde. Y por lo tanto te vas a transformar en un esquema que vas a estar 20 años en el gobierno. Bueno, eso es lo que le vende Melconian a las dos puntas. Yo se los salgo de alguna manera, los señalo, lo imputo, bueno, ahora lo sacan arredrado. ¿Y qué hace Melconian? Termina de presidente de la Fundación Mediterráneo. Esta semana nos enteramos. ¿Y quién ha sido presidente de la Fundación Mediterránea? Caballo. ¿Para qué lo pusieron? Y para ser ministro de presidente del Banco Central. En la época de los milicos, después fue ministro de Economía con Menem y después ministro de Economía con la Alianza. Bueno, ese rol lo va a cumplir ahora Melconian, que dice que va a ser el próximo plan económico del próximo gobierno, al margen de quién sea el gobierno. Porque claro, ahí van a sistematizar todo este espacio que consiguieron un triunfo histórico, cargarse al peronismo. Bueno, del otro lado estamos nosotros. Mira, la inflación, si alguien lastima, es a los trabajadores. Por eso nosotros, cuando a la baña se le empieza a disparar la inflación, que es 12,5 puntos en el año 2005, y para nosotros ese era un problema muy grave, recreamos la Secretaría de Comercio. O sea, Kirchner tenía muy claro a quién lastimaba la inflación. Muy claro. Después inventaron eso de que mentíamos con la inflación y que era 25 y que no era 12, pero no se atrevían a decir era 30. 30 dijeron de la pobreza, pero no de la inflación. Porque más de 20 puntos de inflación te impide crecer. Eso está estudiado en la disciplina. Por eso Melconian a mí no me contestó. Dice, se hace falta un Moreno, porque Moreno te la charlaba la economía, ahí venía. Melconian, yo le dije, pero de 12 escaladuras, si vos dijiste que hay 25% de inflación, la economía no podía crecer. Y la economía crecía. Y crecíamos muy bien, salvo la crisis del 2008 que repercute en el 9. Ya en el 10 volvimos a crecer y lo reconoce Melconian. El problema son nuestros tarambanas, que empiezan a hacerse cargo del discurso de ellos que nosotros truchábamos la inflación. Y que el INDEC estaba intervenido cuando Ana Edwin es un funcionario histórico del INDEC. Pero bueno, lo que no tenés coraje para defender, después de lo pagás en la mesa de rendición. Y ahora estás en la mesa de rendición. Ahora estás en la mesa de rendición. Por el otro lado estamos los peronistas con la tea votiva. Por eso soy optimista. Pero eso no significa, ¿por qué soy optimista? Porque Evita dijo que la vida es lucha. Yo no garantizo que los peronistas vamos a triunfar, garantizo que los peronistas vamos a luchar. Y los peronistas vamos a luchar. De eso no hay ninguna duda, porque tenemos la doctrina superadora a la neoliberal, a la socialdemócrata, a la marxista, a la liberal. Somos la verdad y somos profundamente doctrinarios porque la doctrina ilumina. Los que piensan que eso atrasa, bueno, es el problema de estos muchachitos que tienen cabeza europea. Para Hispanoamérica, nada mejor que la doctrina peronista. Y finalmente, algún día,
peronizaremos el mundo. Ese será el trabajo de nuestros bisnietos. Pero algún día peronizaremos el mundo. Así que muchas gracias por el tiempo, gracias por habernos aguantado y habernos invitado, y naturalmente a los compañeros que organizaron esto, mi agradecimiento. El peronismo se va a articular con todos los que tengan en el centro de su reflexión la doctrina de la causa de los pueblos, que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista. Como dice la marcha Evita Capitana, una doctrina para todos los pueblos del mundo, porque el peronismo también es una doctrina universal. La diferencia es que es la verdad, la diferencia es que ilumina, porque está basado en los valores, por los principios y valores permanentes. Muchas gracias, compañeros, y hasta la próxima. Muchas gracias, Guillermo, gracias, compañeros. Queda así inaugurado el ciclo de formación del sur, de este centro de estudios para el desarrollo territorial, y con la apertura magistral de Guillermo. Te reitero, Guillermo, muchas gracias por este rato, por esta jornada. Gracias y saludos a todos, compañeros. Nos vemos.